primer vídeo que voy a hacer sobre segundo bachillerato y vamos a abordar los bioelementos, el agua y las sales minerales, así como algo de los enlaces químicos propios de la biología que aparecen en las biomoléculas. Vale, lo primero, los elementos químicos que forman parte de la vida no se distribuyen equitativamente por la tabla periódica y algunos, los que tenéis aquí marcados en rojo, son los bioelementos primarios, que son los más abundantes. Luego en amarillo los secundarios, que son imprescindibles pero necesitamos en menos cantidad. Y por último tenemos los oligoelementos, que son los verdes, que necesitamos muy poquitos, pero que son fundamentales también para ciertas reacciones químicas de la vida. Entonces, los bioelementos, como os decía, se clasifican en tres: bioelementos primarios, secundarios y oligoelementos. Los primarios los conocéis de cursos anteriores, es lo que conocíamos como CHON-PS, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Carbono, hidrógeno y oxígeno aparecen en todas las biomoléculas, glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. El nitrógeno forma parte de los aminoácidos, así que de las proteínas, de los ácidos nucleicos y también de algunas moléculas lipídicas o glúcidos, como la clorofila. Luego el azufre forma parte de muchas proteínas que tienen el grupo tiol, que es fundamental para hacer enlaces estables en las proteínas y la estructura, y además es la parte activa de muchas enzimas, es decir, de la parte de la enzima donde se produce la reacción química. Y luego el fósforo forma parte de los fosfolípidos, que forman la membrana plasmática, además de los ácidos nucleicos con un grupo fosfato y de la molécula fundamental para la energía en la vida, que es el adenosintrifosfato, el ATP. Además aparece en forma de sal en los esqueletos y en los dientes, y también tiene el fosfato, funciona como amortiguador, como veremos luego, del pH. ¿Vale? Los primeros, el CHON-PS, fácil de memorizar. Y luego los secundarios, como os decía, están en menor proporción, pero los necesitamos: sodio, potasio, cloro, calcio y magnesio. El sodio y el potasio participan en la transmisión del impulso nervioso, son parte de los neurotransmisores, también mantienen el equilibrio osmótico y permiten que compuestos orgánicos con carga pierdan su carga para formar las macromoléculas y puedan estar coloidalmente en el agua, es decir, que no se vayan hacia abajo, sino que permanezcan flotando. Luego el calcio participa en la contracción muscular, en la coagulación sanguínea, también en la transmisión del impulso nervioso, y forma el carbonato cálcico, no calícico, que forma estructuras esqueléticas como las conchas de los bivalvos. Y por último el magnesio, que participa en la clorofila y que también actúa como catalizador. Y luego oligoelementos, que se encuentran en proporciones muy pequeñitas, pero participan en procesos esenciales. Tenemos el hierro, que está en la hemoglobina y ayuda al transporte de oxígeno. El cobre y el zinc, que participan en coenzimas, es decir, en moléculas que participan en la acción de las enzimas. Manganeso, que también es un catalizador y participa en la fotosíntesis. El flúor, que tenemos en los huesos y los dientes. El yodo forma parte de la tiroxina, que está relacionada con el control del metabolismo. Es una de las hormonas que produce la tiroides. Luego tenemos el cobalto, que participa en la producción de glóbulos rojos. Y el cromo, que participa en el metabolismo, es decir, en la digestión de los glúcidos. Aquí tenéis los oligoelementos. Y los porcentajes no os los van a pedir, pero bueno, sí que tenéis que saber cuáles son los primarios, los secundarios y los oligoelementos. Y luego las biomoléculas. Los átomos, como sabéis, se conjugan para formar biomoléculas. La molécula de agua la vamos a estudiar en detalle. Sabéis que los enlaces químicos, los átomos, esta es una representación muy primitiva, pero vamos, los electrones tienden a conseguir la regla del octeto. Es decir, tienden a alcanzar 8 electrones en su capa de valencia, en su última capa ocupada. Así que como el oxígeno tiene 6 electrones, pues lo que va a querer es quitarle 2 a otros átomos para conseguir sus 8 electrones. Y para eso lo que forman son enlaces químicos. Por ejemplo, el doble enlace del oxígeno comparten 2 parejas de electrones y así cada uno, si contamos la parte compartida, tiene 8 electrones en la capa de valencia. Si contamos estos 2 azulitos, este oxígeno tiene 8, y si contamos estos 2 naranjas, pues también tiene el otro oxígeno 8 electrones en la capa de valencia. El enlace covalente es el más común en las biomoléculas y es cuando los electrones son compartidos por los átomos. Entonces, la molécula de metano, cada hidrógeno aporta un electrón y los 4 de la capa de valencia del carbono se relacionan con este electrón del hidrógeno y forman parejas que se comparten. Así que el carbono tiene 8 en su capa de valencia y el hidrógeno, que sabéis que es una excepción a la regla del octeto, tiene 2. Como es el máximo de la capa, ya se siente estable y se convierte en una molécula estable en condiciones naturales. Puede ser el enlace covalente simple, doble o triple en función de las parejas de electrones que compartan.
y en función de la geometría y de la diferencia de electronegatividad, es decir, de la atracción que tengan los átomos a los electrones compartidos, pueden ser polares o no polares. En el no polar, o bien tienen los dos átomos la misma fuerza, como puede pasar en el enlace covalente doble del oxígeno, o bien lo que pasa es que por geometría de la molécula las cargas se anulan entre sí y queda una molécula no polar. Sin embargo, en el polar, la fuerza de los átomos al atraer los electrones es distinta y el más electronegativo los atrae con más fuerza. Entonces, por ejemplo, el ácido clorhídrico, como sabéis, el cloro es muy electronegativo, atrae más a la pareja de electrones, así que en la parte del hidrógeno se queda un dipolo positivo y en la parte del cloro un dipolo negativo. Como este simbolito delta se representa así y no llega a ser una carga completa, pero sí que hay más parte positiva en esta parte del hidrógeno y más parte negativa en esta parte del cloro. Nos pasa también con el agua, la molécula de agua también es polar, es decir, de carga es neutra, pero los hidrógenos atraen menos a los electrones que se van para la parte del oxígeno y entonces en la parte de los hidrógenos queda el dipolo positivo y en la parte del oxígeno el dipolo negativo. Esto permite la formación de puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno no son un enlace, cuidado con esto, ¿vale? Los enlaces son el covalente, el iónico y el metálico, pero en las fuerzas intermoleculares suceden entre moléculas, no entre átomos. Y lo que ocurre es que el dipolo positivo del hidrógeno se ve atraído por el dipolo negativo del oxígeno. Y esto genera una fuerza, una energía, que hace que se mantengan unidos, pero que no llega a tener la potencia o la energía de un enlace químico. Se ve también muy bien aquí, el puente de hidrógeno es la unión de un hidrógeno por una energía, por el dipolo negativo de un oxígeno, y eso hace que el agua tenga sus propiedades que vamos a ver a continuación. Luego tenemos las fuerzas de Van der Waals, que son fuerzas, a ver, son un poco peculiares de explicar, yo siempre en clase hago alguna broma porque son unas fuerzas un poco fantasmagóricas, un poco invisibles, pero en el movimiento del electrón dentro del átomo y de la molécula hay momentos que de forma puntual se forma un dipolo. Es decir, el argón está normalmente en esta estructura, pero por movimiento, casualidad, probabilidad, hay un momento en que la carga negativa de los electrones se junta en una parte y los protones se quedan solos. Entonces se generan dipolos momentáneos. Y esos dipolos hacen que permanezcan unidas las moléculas. Son fuerzas muy débiles, pero si juntamos muchas, al final acaban haciendo una estructura contundente. Nos pasa con la membrana plasmática. La membrana plasmática, las cadenas de ácidos grasos, lo que está en la parte interna, se unen por fuerzas de Van der Waals y consiguen generar una estructura como la membrana. O sea que si son normalmente más débiles que los puentes de hidrógeno y mucho más débiles que los enlaces químicos, pero consiguen construir estructuras funcionales. Luego el enlace iónico, sabéis que en este caso no se comparte, sino que se cede. En este caso el sodio le cede el electrón que le sobra en la última capa al cloro. Entonces el sodio, aunque se quede con carga positiva, tiene sus 8 electrones, está contento. El cloro, aunque se quede con carga negativa, tiene sus 8 electrones y también está contento. Así consiguen los dos llegar a su regla del octeto, a su estado óptimo. El sodio y el cloro es uno de los enlaces más comunes porque forma la sal, pero también lo tenemos en las estructuras sólidas como dientes o huesos. Y luego las biomoléculas están formadas por bioelementos que pueden aislarse por medios físicos, ¿vale? Entonces son moléculas bastante estables. Tenemos las orgánicas, que solo aparecen en la materia viva o son producidas por la materia viva y son cadenas normalmente de carbono e hidrógeno con añadidos, oxígeno, azufre, fósforo, nitrógeno, y las inorgánicas que aparecen en la materia orgánica pero también en la materia inorgánica y suelen ser muy sencillos. Dentro de las orgánicas tenemos proteínas, lípidos, glúcidos, que carbohidrato ya no se usa, y ácidos nucleicos, mientras que las inorgánicas tenemos el agua y las sales minerales. De los gases no vamos a hablar en detalle en este vídeo. Vale, ¿qué propiedades tienen las moléculas orgánicas? Que realizan una función en los seres vivos, que son la mayoría macromoléculas. ¿Acordáis el concepto de polímero? Que es una misma estructura molecular repetida muchas veces, y luego forman cadenas hidrocarbonadas, es decir, el carbono tiene un papel fundamental en la creación de la estructura. Vale, la parte de química orgánica bien muy rápido, supone que lo habéis dado en química y también en cursos anteriores. El grupo hidroxilo es un grupo H y forman los alcoholes, entonces aquí tenéis el etanol.
Los aldehídos son muy importantes en los glúcidos. Vamos a ver que tenemos aldehídos que tienen un doble enlace, el último carbono tiene un doble enlace con el oxígeno y uno con hidrógeno. Entonces tenemos la glucosa, por ejemplo, que tiene este grupo aldehído al final, y las cetonas pierden este hidrógeno que tiene el carbono y se enlazan con otro grupo radical, ¿vale? Aquí tenéis la propanona, que tiene el doble enlace con el oxígeno, y aquí tenéis los dos radicales, en este caso dos metilos. Luego ácidos orgánicos, que tienen un grupo hidroxilo y un grupo cetona, un grupo con doble enlace del carbono. Es como si juntarais un aldehído con un alcohol. En vez de poner la H, pones un OH. Esto los ácidos lipídicos, los ácidos grasos tienen esta estructura, como el oleico o el palmítico. En los ésteres lo que ocurre es que este grupo H desaparece y este oxígeno se enlaza con otra cadena radical. Entonces tenéis un éster, que es, por ejemplo, el jabón que tenemos en casa es un éster, y en este caso tenemos un grupo cetona, un grupo con un doble enlace de carbono y oxígeno, luego un grupo oxígeno que solo tiene un enlace con el carbono y el otro lo aprovecha para unir a otro radical. En el caso de los éteres es como si quitamos el grupo cetona y se queda el oxígeno en medio uniendo los dos radicales. Las aminas, muy típicas en los aminoácidos, tienes un grupo NH2, que es un grupo amina, unido a un radical. Y luego las amidas, lo que son mucho menos comunes, en lo que vamos a estudiar este curso, tiene el grupo cetona y el otro carbono, en vez de unirse a un hidrógeno como en el aldehído o a un grupo hidroxi como en el ácido graso, a lo que se une es a un grupo amina. Y entonces este N2, este nitrógeno, puede reaccionar y tener otros dos radicales aquí. Entonces forman moléculas bastante complejas. Y tiol, que os suene, que es el grupo SH, pero no vamos a entrar en detalle. Y otro de los grupos que va a aparecer mucho en la biología es el grupo fosfato. Aquí originalmente habría un hidrógeno, entonces tendríamos H3, 3 hidrógenos, fósforo P y O4. H3PO4, el ácido fosfórico, y en muchos casos uno o dos de los grupos hidroxi reaccionan con otras moléculas y se unen a radicales. Por ejemplo, aquí y aquí podría ir enlazado a otra molécula, como vamos a ver en la estructura del ADN. Bueno, una vez dado este repaso un poco intenso, el agua. Pues aquí tenéis el agua es un oxígeno con dos hidrógenos. La principal característica del agua es su geometría, es decir, sabemos que la distancia entre los dos hidrógenos es de 104 grados, entonces nos queda aquí un dipolo doble negativo y dos dipolos positivos. Y esa característica del agua le va a otorgar una serie de propiedades que dan lugar a sus funciones. Voy a ver si lo explico bien, que esto es interesante que lo tengáis claro. Bueno, la forma de unión con sus dipolos. El agua es una molécula neutra, como os he dicho, pero es polar, es decir, forma un dipolo debido a la diferencia de electronegatividad del oxígeno y del hidrógeno y a su geometría que hace que no se anule, y forman muchos puentes de hidrógeno. ¿Vale? Llega a formar hasta 4, porque la molécula del agua tiene una forma tetraédrica con dos huecos que no ocupa y otros dos huecos ocupados por el hidrógeno. Entonces, donde hay hidrógeno se une por la parte negativa de otras moléculas de agua, y donde hay dipolo negativo se une por la parte del hidrógeno de otras moléculas de agua. Vale, ¿qué tenemos aquí? Tenemos la característica, la propiedad y luego la función. Entonces, la propiedad es que el agua es un gran disolvente. ¿Eso qué significa? Que una molécula, por ejemplo la sal, en contacto con el agua, reacciona con la carga polar, con la polaridad del agua, y se disuelve. ¿Y esto qué permite? Entonces, ¿qué función tiene? Por un lado, el transporte de sustancias, y por otro lado es el lugar donde se produce el metabolismo. Así que tenemos las dos cosas, que por un lado ayuda a transportar, como en la sangre, que el dióxido de carbono va disuelto, o en la linfa, y además es el medio del interior de las células donde tienen lugar las reacciones químicas de la biología. Propiedad, poder disolvente. Función, transporte y medio de reacciones químicas. Otra propiedad, cohesión-adhesión. Los puentes de hidrógeno hacen que sea difícil separar el agua. De hecho, el agua, si la intentamos romper una gotita, se van a formar más gotitas. Siempre queda un poco esta estructura. ¿Y eso por qué? Es porque los puentes de hidrógeno son muy abundantes y hace que se quede una estructura que las moléculas tiendan a estar unidas entre sí. Esta cohesión-adhesión, es decir, los puentes de hidrógeno fuertes que hacen que las moléculas de agua se unan, permite dos funciones. Por un lado, la capilaridad. La capilaridad es lo que permite, ¿os acordáis del xilema y el floema? Que el xilema suba a la parte superior desde las raíces por la diferencia de
de concentración de agua en un sitio y en otro, entonces eso hace que suban, que es el mismo principio mucho más fácil por el que si te mojas los bajos del pantalón, el agua te sube hasta media rodilla, porque el agua asciende por una semimembrana como puede ser el vaquero y aprovecha para ascender y moverse de forma independiente. O sea que gracias a los puentes de hidrógeno tenemos la capilaridad. Y luego también es un líquido incompresible. Eso permite que muchos animales como los invertebrados o algunas plantas lo tengan como esqueleto hídrico y además da turgencia a las células, ¿vale? En función de la osmosis, si tienen más agua las células están más hinchadas y son más rígidas, si tienen menos agua son más blanditas. Los puentes de hidrógeno hacen que las moléculas de agua quieran estar unidas, cohesión o adhesión, y eso permite la capilaridad, el ascenso de agua a favor de gradiente y luego la cohesión, que permite que haya hidroesqueletos. Luego, el elevado calor de vaporización, hay que poner mucho calor para conseguir que el agua se evapore y eso hace que tenga una función refrigerante, que es la razón por la que sudamos. El agua necesita mucha energía para volverse gas, para separar los puentes de hidrógeno. Si yo sudo, al coger esa energía me refresca el cuerpo y se lleva el vapor de agua el calor que tengo en mi superficie. Y luego el elevado calor específico y buen conductor térmico hace que el agua necesite mucho calor para cambiar su temperatura y hace que tanto cuando tenemos frío como cuando tenemos calor nos pongamos rojos, porque actúa como regulador térmico. O sea que la propiedad es que tiene un alto calor específico y es un buen conductor, la función es que el agua es un buen regulador térmico. Luego, una alta reactividad química puede disociarse en iones, como vemos, da lugar al hidronio y al hidroxi, que van a dar lugar al pH. Pero esta reactividad química hace que sea capaz de romper compuestos complejos, es decir, muchas de las reacciones metabólicas, de las reacciones de la vida, reacciones químicas que tienen lugar en las células, son gracias a que el agua actúa como tijera, como rompedor de los enlaces. Y luego, como su densidad es mayor en estado líquido que en estado sólido, el hielo flota y eso hace que aunque en invierno se congelen parte de los océanos, la vida se pueda mantener en profundidad, que ha tenido mucha importancia en la evolución de la vida. 6 propiedades, 7 funciones. Tenéis que tener claro a qué propiedad va asociada cada función. Luego, de las sales minerales tenemos muy poquitas, en porcentaje en peso, pero son fundamentales. Pueden estar disueltas en agua, que hemos visto que el agua es un buen disolvente, precipitadas formando estructuras sólidas o asociadas a moléculas orgánicas. Cuando forman estructuras sólidas tienen función normalmente esquelética o de sostén, rigidez, ¿no? Tenemos el fosfato cálcico que forma los huesos de los vertebrados y el carbonato cálcico que forma los huesos de muchos invertebrados, a estructuras de protección como las conchas, moluscos o las espinas de los equinoideos, de los erizos de mar. Y luego en algunos casos, en algunas plantas, cuando se te quedan pegadas o te pinchan es porque tienen sílice, que también es una sal que también forma las conchas de las diatomeas, que son un tipo de algas. Un par de ejemplos tenéis que conocer de estructuras sólidas. Después todas las disueltas hacen un mayor número de funciones y se encuentran disociadas por acción del agua. Entonces tenéis los aniones con carga negativa, el anión cloruro, sulfato, carbonato, fosfato, nitrato o bicarbonato. Y luego de los cationes, el catión potasio, sodio, magnesio, calcio. Hemos visto antes, cuando hablamos de los oligoelementos, su función sobre todo de los cationes que van solo, en cuanto a la transmisión de impulso nervioso, contracción muscular, participación en la fotosíntesis. Funciones, pues regulan la presión osmótica, ahora lo vamos a ver otra vez, pero es eso de que el agua pasa de más concentrada a más diluida, donde hay menos sales a donde hay más sales, y eso regula el volumen celular. También regula el pH, la cantidad de hidronios en el agua, que también vamos a ver en detalle. Como hemos visto y he repetido antes, contracción muscular, impulso nervioso, potenciales de membrana o activación de enzimas, y luego neutralizar algunas macromoléculas para dar estabilidad a los coloides. ¿Qué es esto de los coloides? Una disolución, cuando echamos leche en el colacao en la leche, si lo hacéis al revés os va a quedar un chocolate bastante denso. Si echáis el Nesquik, por ejemplo, se deshace. Entonces sería una disolución, que es homogénea. Tú no ves las partículas de Nesquik dentro del agua. Sin embargo, una dispersión coloidal, que es lo que hay en nuestras células, las macromoléculas, lo que está en el agua, no es capaz de ser disuelta del todo. Entonces, como no se disuelve, no precipita, no cae al fondo. Así que cuando lo atraviesa la luz queda una especie de turbidez y la mayor parte de las moléculas orgánicas están así. Por eso son tan importantes las sales minerales, porque permiten que los coloides, que esas macromoléculas, proteínas, ácidos nucleicos, no precipiten, sino que se mantengan como flotando en el agua gracias a la acción del agua y de las sales minerales. Entonces, a la disolución
sea, completa se lo suele llamar verdadera, y a las disoluciones donde las macromoléculas no están disueltas del todo, sino que están con la capa de solvatación, se llama con una serie de aniones y cationes alrededor que les permite flotar, se habla de dispersión coloidal. Bueno, luego tenemos la difusión. La difusión es el paso físico, es un proceso físico que pasa siempre cuando ponemos dos volúmenes en contacto. Las moléculas tienden a viajar de donde están más concentradas a donde están más diluidas. Sean líquidos, gases, entonces la difusión es un proceso físico. Pero en el caso de las células, como la membrana es semipermeable, se produce la osmosis. Y en este caso, a los dos lados de la membrana hay distinta concentración de sales y el agua tiende igual a esa concentración viajando el agua porque los cationes y los aniones no pueden viajar. ¿Vale? Si tenemos una membrana semipermeable, como las partículas cargadas, aniones y cationes, no pueden viajar, lo que viaja es el agua, de donde está de donde hay menos concentración de sales a donde hay más concentraciones de sales para igualar la concentración. La consecuencia biológica ya lo conocéis, cuando hay pocas sales alrededor de la molécula, o sea, de la molécula de la célula, el agua tiende a entrar y como entra más de la que sale, la célula se hincha, se pone turgente. Si hay muchas sales alrededor de la célula, el agua tiende a salir de la célula para igualar la concentración y esto hace que la célula pierda su volumen y pueda romperse por plasmólisis. Aquí si se llega a romper se llama citólisis. Plasmólisis y luego cuando está en equilibrio hay la misma cantidad de sales dentro de la célula que fuera de la célula, es una disolución isotónica y eso facilita que la célula mantenga su forma. Hipotónica, hay pocas sales, el agua tiende a entrar, la célula se hincha, si se rompe, citólisis. Hipertónica, hay más sales en el agua que fuera del agua, el agua tiende a... O sea, hay más sales en el agua que dentro de la célula. El agua tiende a salir de la célula y se puede romper por plasmólisis. Isotónica, si la concentración es idéntica y se mantiene la estructura de la célula. Y la parte siguiente es el pH. El pH lo que refleja es la cantidad de agua que está disociada. El agua se disocia en equilibrio en iones hidrógeno o en iones hidronio, que es el H3 o más, y en hidroxi. Esta disociación de forma natural es de 10 elevado a menos 7, es decir, que por cada 10 millones de moléculas de agua hay una disociada. Y entonces hablamos de que el pH neutro es 7, que es el del agua cuando está en estado puro. ¿Qué pasa? Que este pH condiciona mucho la actividad biológica. Proteínas como las enzimas o incluso el ADN pueden funcionar mal si el pH cambia. Así que el pH, como sabéis, es el menos logaritmo en base 10 de la concentración de hidronios o de hidrógenos. Cuando el pH es 7, la disolución es neutra, si es menos de 7 es ácida y si es mayor de 7 es básica. ¿Qué pasa? Que la célula y el líquido extracelular tiene una serie de disoluciones que permiten que el pH no varíe. Y aquí tenemos la combinación carbonato-bicarbonato. ¿Y aquí qué significa? Que si aumenta la acidez, aumenta la concentración de hidronios, el equilibrio se va a desplazar hacia este lado y se va a formar agua y ácido carbónico. ¿Vale? Mientras que al contrario, si aumenta el pH y hay menos hidronios, lo que va a hacer el carbonato es formar esos hidronios para compensar. Esto lo habéis visto, Lavoisier, yo creo que son las reglas de Lavoisier o del Chatelet de los equilibrios químicos. Si falta uno de los productos, se forman los reactivos y si hay demasiado producto, se forman reactivos, ¿vale? Entonces ese equilibrio se mantiene. Este es el que ocurre dentro de la célula, el tampón carbonato-bicarbonato. Repito, si aumenta la concentración de hidronios, baja el pH porque es más ácido, se forma ácido carbónico y agua. Y al contrario, si aumenta el pH, es decir, se vuelve una concentración básica porque desaparecen los hidronios, lo que hace el carbónico es asociarse al agua y crear hidronios para compensar el desajuste. ¿Vale? Es como por eso se llama tampón, porque tiene esa sensación de que amortigua los cambios. Y en el espacio extracelular, entre las células, lo que tenemos es más con el fosfórico, ¿vale? Con la misma situación. El hidronio se forma por la unión, del creo que es difosfato, de esta molécula con agua y se forma hidronio. Y si el pH aumenta, es decir, ahí se convierte en básico y nos hace falta hidronios, se forman, y si lo que aumenta es la acidez, es decir, disminuye el pH,
lo que hacen es formarse reactivos. Así que estos tampones, estos equilibrios químicos mantienen el pH estable en nuestro medio interno, en nuestras células. Y luego, lo último, las sales asociadas a materia orgánica, pues pueden encontrarse asociadas a las diferentes biomoléculas que vamos a estudiar y ya iremos comentando. Vale, un par de ejercicios típicos para evaluar esto. Este es el examen que puse el año pasado. Tenemos la primera parte sobre sales. Indica una función en los seres vivos de sales minerales disueltas, como el bicarbonato, y cito un ejemplo de función biológica de una sal mineral sólida. Esto es fácil. El carbonato-bicarbonato forma una disolución tampón que permite mantener la estabilidad del pH, mientras que en una sal mineral sólida puede ser el fosfato de calcio, que lo que permite es formar estructuras duras como los huesos, o el carbonato cálcico, que forma también estructuras duras como las conchas de los bivalvos. Hasta aquí bien. Pero esta grafiquita, que además está un poco mal hecha posta, te piden que se reflejen las variaciones de volumen que ha sufrido una célula cuando se añaden dos disoluciones, A y B, de forma sucesiva en el medio donde se encuentran. Explique por qué cambia el volumen de la célula, el nombre del fenómeno, cómo se denomina al medio en relación con este proceso, antes de añadir las disoluciones y después de añadir las disoluciones, A y B. Entonces observamos, el volumen 1 significa que está en su proporción, y le introducimos una disolución A. Entonces el cambio de volumen en la célula aumenta, ¿por qué? Porque A es hipotónica. Es decir, tiene menos sales que el interior de la célula y el agua tiende a entrar en la célula duplicando su volumen. Entonces, la explicación del cambio es porque hemos introducido una disolución A que es hipotónica respecto a la célula y el agua tiende a entrar. ¿Qué pasa? Que luego hemos introducido B y la célula tiende a perder volumen. Eso significa que está perdiendo agua. Para que eso pase, B tiene que ser hipertónica. Es decir, tenga más sales la disolución B que la célula y el agua del interior de la célula tiende a salir, lo que hace que se haga más pequeña. Así que así tendríamos la explicación. Se cambia el volumen de la célula, aumenta cuando añadimos una disolución hipotónica, disminuye cuando añadimos una disolución hipertónica. El proceso es la osmosis, como bien sabéis, y luego el nombre de las disoluciones, hipotónica, hipertónica, y el medio se queda durante el periodo de 5 a 10, es un medio hipotónico porque hemos añadido disolución A, y a partir de 10 hasta el 20, que es la información que tenemos, es un medio hipertónico. Tener mucho cuidado y poner siempre la respuesta, aunque sea varias veces. Lo explicáis y uséis las palabras hipotónico, hipertónico y osmosis, pero luego otra vez resaltarlo en una frase después de hacer la explicación, pues poniendo el nombre del fenómeno indicado es osmosis. El medio en relación con el proceso antes de añadir las disoluciones será isotónico. Después de añadir A se convierte en hipotónico y después de añadir B se convierte en hipertónico. Resaltar que sabéis la respuesta para que el que lo corrija no tenga dudas si lo sabéis o no lo sabéis. Y otro ejercicio muy típico sobre el agua. Tenemos aquí, asocie el número asignado a las siguientes propiedades del agua. Calor de vaporización y calor específico altos, densidad del hielo es menor que la del agua líquida, capilaridad y altos puntos de fusión y ebullición, que son las propiedades que hemos visto. Funciones. Se mantiene líquida entre 0 y 100. Papel termorregulador de los seres vivos, facilita el transporte de agua y nutrientes en los organismos y facilita la supervivencia de organismos acuáticos en ambientes polares. Esta es quizá la más fácil, ¿vale? Porque para que sobrevivan los animales acuáticos en ambientes polares es porque la densidad del hielo es menor en el agua líquida la densidad del hielo es menor en el agua sólida que en el agua líquida. Entonces el D iría con el 2. Luego, altos puntos de fusión y ebullición, los cambios de estado son muy importantes. Y aquí la función que tiene el agua relacionado con los cambios de estado es el 4, que es el A. Entonces sería, como se mantiene líquida entre 0 y 100 grados, es porque tiene un alto punto de fusión y un alto punto de ebullición. Así que ya tendríamos el 4. Papel termorregulador, la otra característica que tiene que ver con absorber calor o liberar calor es la del calor de vaporización y calor específico altos, así que ahí tendríamos el B. Y la última, la capilaridad, facilita el transporte de agua y nutrientes en los organismos. Esto no lo vamos a hacer porque nos pilla para el siguiente vídeo. Bueno, pues seguiré hablando de glúcidos en el siguiente vídeo, a ver si lo puedo hacer hoy o a lo largo de esta semana.
Como siempre, cualquier cosa escribirla en los comentarios y espero que os ayude. Un saludo.